que Vitaly Laletin perdió contra Devon Larratt, gran parte de la comunidad llegó a una simple conclusión, incluso antes del combate. Si Devon Larratt llega a ganarle a Laletin, Levan debería destruirlo, ¿no? Esa lógica tiene un problema enorme, porque Devon y Levan son prácticamente opuestos. Y aquí le hago la primera gran pregunta. ¿Y si el hombre que perdió contra Devon Larratt es exactamente el hombre diseñado para derrotar a Levan Pharmaceuticals? Ahora, ¿por qué Devon Larratt le pudo ganar a Laletin? Sin dramas, sin técnica. Devon, el rey del King Move, hizo una pronación extrema maravillosa. Hizo una manipulación de agarre que muchos vimos en el canal de este chico español. Configuración, control del árbitro o de los árbitros, desgaste psicológico de Laletin y de los árbitros, eso hay que contarlo, y micro ajustes constantes. Repito, vean este video, si no lo han visto, yo se lo recomendé el otro día, véanlo. Vitaly históricamente tiene problemas cuando no consigue cerrar la mano, pierde altura, entra en una batalla larga, y yo constantemente lo he recalcado, no tiene estamina, más allá que los gurús han dicho que sí, no tiene estamina, tiene una estamina promedio. Devon se convirtió en este combate, o lo convirtió en una guerra de inteligencia, no una guerra, y escuchen bien, de fuerza. No fue una guerra de fuerza, a pesar que la fuerza de Larratt es distinta. Y ahí ganó Devon Larratt. Devon no venció a Vitaly porque fuera más fuerte, lo venció porque lo obligó a jugar un juego distinto, y ahí el cambio de la ecuación. El gran problema es que Levan Pharmaceuticals no pelea así. Levan no hace el King Move. Levan no hace trampas biomecánicas. Y Levan no trabaja con el desgaste infinito porque no le conviene, y pocos atletas pueden soportar tantos niveles de fuerza. Levan hace destrucción frontal. Levan es centro de mesa, presión, mano, fuerza absoluta, más peso, más droga, y seguro se está empezando a inflar para diciembre. El globo empieza a inflarse. Y aquí aparece algo peligroso. Segunda pregunta. ¿Qué ocurre si Vitaly ya no tiene que resolver un rompecabezas llamado Devon Larratt? Es el hombre más inteligente del deporte. Ahora, ¿por qué Vitaly es la peor pesadilla de Levan? Y aquí viene exactamente lo bueno, porque biomecánicamente Vitaly tiene cosas que casi nadie tiene: manos gigantescas, palancas absurdas, un torror superior, capacidad de atacar desde afuera y longitud de antebrazo ridícula. Eso a la mayoría de atletas afecta, menos aquellos que sean más inteligentes, que el caso de Devon Larratt, que le ganó por maestría y truco. Y esas son las cosas que pueden incomodar a Levan Pharmaceuticals, porque Levan domina cuando controla la mano y controla el centro, que Larratt lo puede hacer, pero con maña. Vitaly intenta impedir exactamente eso. Ahora, Levan Pharmaceuticals ni Laletin son aquellos atletas que se enfrentaron en el top 8. Muchos, o ellos dos, han cambiado radicalmente. Levan
en mi opinión personal, ya tiene su techo máximo, tanto en química como en peso. No creo que vayamos a arriesgar más de ahí. La Letín todavía tiene un potencial de mejora, tanto en peso, y esto no me gusta decirlo, pero tanto en química. Levan y la Letín en esa época tenían menos peso, ambos tenían un poquito mejor de salud, menos Levan Farmacias Billy y mejor movilidad en 180 kilos, y en esa época 127 kilos era totalmente distinto. Vamos en este round. Ahora la pregunta, tercera. ¿Levan es igual que de dominante que aquella versión o lo puede dominar como aquella versión? Yo lo dudaría. Ahora, el fantasma de Hermes, la versión número 1. Y esto es clave. Muchos olvidan esto. Hermes, en el Hermes vs Levan 1, mostró algo por primera vez. Que Levan Farmacias Billy podría cansarse, que podría sangrar, que Levan podría estar en problemas, y Vitaly probablemente observó ese combate 100 veces. En cambio, tú puedes observar 100 veces a la Rat y 100 veces no es lo mismo. La gran incógnita. Aquí está el gran núcleo. No es quién es más fuerte. ¿Podrá Vitaly detener el acceso de Levan a su mano? Porque si Levan consigue mano, muñeca y centro, simplemente combate terminado. Ahora, estas dos bestias intentando chocar con un Flash Pin, yo lo indiqué en un video anterior, va a ser sumamente interesante. Con la Rat se intentó hacer, recuerda que hubo, si mal no me equivoco, 3 inicios en el pin número 1. Contra Levan va a ser sumamente interesante y hay que ver quién se desgasta primero entre los dos. Pero si Vitaly consigue altura, dedos y un carril exterior, entonces aparece un combate completamente diferente. La mayoría de la gente está analizando este combate de forma incorrecta, solamente porque de la Rat le pudo ganar al Letín. Después están intentando extrapolar ese resultado a Levan, y yo le indiqué antes de este combate. La lucha de brazos no funciona así, que 2 más 2 no son 4, porque Devon es un problema técnico y de inteligencia, y Levan es un problema físico. Más peso, más drogas y teóricamente más fuerte. Y a veces la solución para uno de esos problemas no sirve para resolver el otro. Por eso Vitaly podría llegar a este combate como el mayor peligro que Levan ha enfrentado en años. Y en este caso, recordar que después de este combate, sea cual sea el resultado, el indicó Ron Buster, se enfrentará Devon Larratt contra Levan Farmacias Billy en Canadá en el 2027, así como yo lo pronostiqué, que Levan versus Devon se iban a enfrentar en el 2027 para la tercera y última parte. ¿Quieres ver más videos como esto? Suscríbete y obtén la información más interesante con respecto a lucha de brazos y el mundo oscuro del fitness y la fuerza. Sígueme para más.